más de uno, Jesús solo habló del reino de Dios, no de la iglesia. El reino de Dios aparece 120 veces en los evangelios sinópticos. La iglesia solo 2 veces, Mateo 16.18 y 18.17, y obviamente no es un término empleado por Jesús. Lo dicen todas las fuentes. Jesús no enseña en Galilea una doctrina religiosa para que sus oyentes la aprendan bien. Anuncia un acontecimiento para que aquellas gentes lo acojan con gozo y con fe. Nadie ve en él a un maestro dedicado a explicar las tradiciones religiosas de Israel. Se encuentran con un profeta apasionado por una vida más digna para todos, que busca con todas sus fuerzas que Dios sea acogido y que su reinado de justicia y misericordia se vaya extendiendo con alegría. Su objetivo no es perfeccionar la religión judía, sino contribuir a que se implante cuanto antes el tan añorado reino de Dios y, con él, la vida, la justicia y la paz. La expresión, reino de Dios, apenas aparece en el Antiguo Testamento. De ordinario se dice que Dios es rey, Melech, o que Dios reina, Malak. Los evangelios señalan que Jesús emplea la expresión, reino de Dios. Basileia tu Theo es la traducción de la forma aramea que Jesús utilizó. Malkutadi Elaha. Fue Jesús quien decidió usarla de forma regular y constante. No encontró otra expresión mejor para comunicar aquello en lo que él creía. La vida itinerante de Jesús en medio de ellos es símbolo vivo de su libertad y de su fe en el reino de Dios. No vive de un trabajo remunerado. No posee casa ni tierra alguna. No tiene que responder ante ningún recaudador. No lleva consigo moneda alguna con la imagen del César. Ha abandonado la seguridad del sistema para entrar confiadamente en el reino de Dios. El Evangelio apócrifo de Tomás atribuye a Jesús estas palabras. Sed itinerantes. Según algunos expertos, este breve dicho recoge de manera auténtica la opción de Jesús por una vida itinerante y contracultural. Esto último ya que la Iglesia Católica Romana asegura ser la verdadera Iglesia, pero que dicen las otras fuentes, algunas bíblicas y otros documentos históricos. El peculiar Evangelio de Juan, que presenta una cristología muy diferente a la de los otros evangelios. Jesús dejó bien asentado que el magisterio doctrinal venía exclusivamente del Espíritu Santo, como iba a pasarlo a Pedro, unos pocos versículos después, sin contradecir ni dañar gravemente la fe y la imagen que el propio Nazareno tenía de sí mismo y de Dios. Como mínimo podía haber dicho que el magisterio futuro emanaría de Pedro, inspirado o no por el Espíritu Santo, pero ni fue así, ni nadie lo entendió de esta manera durante los primeros siglos de cristianismo. El propio San Pablo es un ejemplo paradigmático, ya que no solo no buscó jamás el magisterio de Pedro, ni tampoco el de la Iglesia de Jerusalén, cabeza de la herencia doctrinal de Jesús, sino que se le enfrentó y predicó doctrinas totalmente opuestas. Resulta también evidente que si Pedro hubiese sido el primus inter pares, tal como sostiene la Iglesia Católica, a Pedro no se le cita. Si alguien, pues, actuó como papa en esos primeros tiempos, ese fue Santiago, pero jamás Pedro. Hubiese resuelto su querella doctrinal con Pablo mediante una decisión de su autoridad, pero no fue él sino un concilio quien zanjó parcialmente la disputa. Del Concilio de Jerusalén, celebrado en el año 58, aparecen datos en Act 15 y su lectura muestra con claridad que el sínodo de apóstoles y presbíteros, en el que tomaron la palabra primero Pedro y luego Pablo y Bernabé, como partes, local y foránea respectivamente, en conflicto, fue presidido por Santiago, el hermano de Jesús, que en Act 15.13-22 aparece recapitulando lo dicho en la reunión y proponiendo la solución que pareció entonces bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia. Y unos capítulos después, en Act 21.18, es de nuevo Santiago quien preside el Consejo de Presbíteros ante la Asamblea. La primera organización cristiana como tal con un centro de poder establecido fue en Jerusalén, como narran los Hechos de los Apóstoles, y no Roma. La figura del Papa es contraria a lo que predicó Jesús y se asienta sobre falsificaciones de los evangelios y de las listas de los obispos de Roma. Según refiere Mateo, existía una fuerte disputa acerca de la personalidad real de Jesús cuando éste se dirigió a sus apóstoles diciendo, ¿y vosotros, quién decís que soy? Tomando la palabra Simón Pedro dijo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús, respondiendo, dijo, bienaventurado tú, Simón Barjona, porque no es la carne ni la sangre quien esto te ha revelado, sino mi Padre, que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré yo mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y cuanto atares en la tierra será atado en los cielos, y cuanto desatares en la tierra será desatado en los cielos.
Entonces ordenó a los discípulos que a nadie dijeran que él era el Mesías. MT 16.15-20. La Iglesia Católica se apoya fundamentalmente en este pasaje de la confesión en Cesarea de Filipos, y más concretamente en dos de sus párrafos, MT 16.18-19, para demostrar que Jesús eligió a Pedro como cabeza sobre la que fundar y basar su futura Iglesia Católica, se supone, pero si analizamos este texto con un mínimo rigor, y recordamos algunas de las evidencias mostradas hasta aquí, veremos claramente dos cosas. 1. Los párrafos, tomados en su contexto global, no significan lo que la Iglesia pretende que digan, y 2. Aunque se los arrope con el contexto que se quiera, resulta indiscutible que son falsos, o lo son otros muchos pasajes neotestamentarios fundamentales para sostener la supuesta divinidad de Jesús. De hecho, resulta imposible no estar de acuerdo con los obispos de Oriente que, ya en el siglo IV, afirmaron que este texto había sido intercalado muy tardíamente por los partidarios del obispo de Roma, enfrentado por el control de la Iglesia con otros obispos de regiones cristianas también poderosas e influyentes. Darle a Pedro las llaves del reino de los cielos no parece tener el sentido de nombrarle el mayordomo de nada, ni de institución ni de paraíso prometido, sino que, por el contrario, aludía a la ya repetidamente mencionada voluntad de Jesús de abrir la puerta de Dios a todo el pueblo de Israel ante la inminente llegada del reino. Por otra parte, la facultad de atar y desatar, que debe leerse como la capacidad para mantener o borrar las faltas o pecados mediante el arrepentimiento y el bautismo, no la recibió Pedro en exclusiva, ya que, según J.N. 20.21-23, cuando Jesús resucitado se apareció a todos sus discípulos, les indicó: como me envió mi Padre, así os envío yo. Diciendo esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quien perdonareis los pecados, les serán perdonados. A quienes se los retuviereis, les serán retenidos. Es obvio, por tanto, que esta facultad fue adjudicada a todos los discípulos presentes de modo excluyente y limitado, o, más bien, a todos los seguidores de Jesús sin excepción, eso es, a todas y cada una de las eclesías o asambleas de creyentes. Volviendo al versículo de MT 16.18-19, veremos ahora algunos otros aspectos aún más interesantes para aclarar la impostura de la que tratamos en este capítulo. Si comparamos MT 16.15-20 con los pasajes equivalentes de los otros evangelistas, MC 8.27-30, LC 9.18-22 y, en cierta medida, JN 6.68-70, observaremos que aunque la frase se repite textualmente en Marcos y Lucas, pero con añadidos diferentes, claro está, y el sentido se conserva en Juan, en ninguno de ellos aparece rastro alguno del versículo concreto de MT 16.18-19 con el fundamental nombramiento que Pedro recibe de Jesús. Resulta creíble que la inspiración divina se olvidase de comunicar a estos tres evangelistas la justificación del papel central que deberían jugar todos los papas de la Iglesia hasta el fin de los tiempos. Parece poco probable que así sea. Por enésima vez, un texto clave para los intereses de la Iglesia Católica. Además de basarse en la confesión en Cesarea de Filipos, la Iglesia apoya su defensa del papado en el pasaje de Juan, conocido como la triple confesión de Pedro, donde Jesús, aparecido a sus discípulos junto al mar de Tiberíades tras su resurrección, protagoniza la siguiente escena. Cuando hubieron comido, dijo Jesús a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le dijo: sí, Señor, tú sabes que te amo. Díjole: apacienta mis corderos. Por segunda vez le dijo: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Por tercera vez le dijo: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro se entristeció de que por tercera vez le preguntase: ¿me amas? Y le dijo: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Díjole Jesús: apacienta mis ovejas. En verdad te digo, cuando eras joven, tú te ceñías e ibas a donde querías. Cuando envejezcas, extenderás tus manos y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Esto lo dijo indicando con qué muerte había de glorificar a Dios. JN 21.15-19. Para valorar estos versículos en lo que valen hay que tener en cuenta que no fueron escritos hasta finales de la primera década del siglo II por Juan el Anciano, un griego que jamás conoció el entorno directo de Jesús, pero que sí sabía de la ejecución de Pedro, por lo que no le resultó difícil añadir la profecía de su martirio. Por otra parte, incomprensiblemente, de haber sido cierto este episodio, no se mencionó nada parecido en los textos
textos de Marcos o Lucas, ni tampoco en el de Mateo, cuando no solo suponía la designación de Pedro como cabeza máxima para extender el mensaje de Jesús, sino que, mucho más importante aún, representaba la rehabilitación total del apóstol Pedro, envilecido a ojos del mundo tras haber negado cobardemente y por 3 veces el ser discípulo de Jesús, un hecho que sí se refiere en los 4 evangelios sin excepción. En conclusión, el verdadero líder del cristianismo primitivo fue Santiago, hermano de Jesús, y la primera iglesia cristiana con una estructura organizacional como tal fue con base en Jerusalén, como narran Hechos de los Apóstoles, evangelios, apócrifos, y otros textos e historiadores contemporáneos a Jesús.